Hola, ¿cómo están? Miren qué bonito. Lo encontré a este en esa página que siempre comento. Me enamoré, como me enamoro de cada uno de los tejidos, y lo quise sacar. No hay, al menos yo no conozco gráfico, así que ahí a ojímetro lo hemos sacado lo más parecido posible. Miren lo que es esto, es divino. Tiene un relieve precioso y forma una flor también muy, muy, muy vistosa. Así que tenemos un cuadradito o granny, uno más para ir guardando para el día de mañana que ustedes quieran hacerse una manta, un almohadón, un pie de cama o para donde ustedes quisieran destinarlos. Miren qué bonito. Yo lo tejí con lana, la lana de siempre, esta finita tejida doble. Ya lo saben, ustedes van a elegir el material que más les guste, el hilado que más les guste y también lo pueden hacer en hilo y podrían hacer un piecito de cama o una mantita eh, más veraniega. Tejí con una aguja 3,5, podría ser 4, 4,5, andaría muy bien para este grosor. Y vamos a empezar. Yo elegí varios colores. Pueden elegir menos colores, pueden elegir el centro y el resto con un color distinto y luego el fondo con un color distinto. No hace falta poner tantos. Pero bueno, cada uno va a elegir cómo más le guste combinar esta belleza. Es muy, muy, es un azulejo. Miren qué bonito, parece un azulejo antiguo, esos españoles tan lindos. Precioso. Bueno, vamos a empezar por el centro. Yo voy a elegir un color fuerte para el centro. Entonces, con este fucsia, que es más fuerte que esto, bien flúor parece, vamos a elegir. Obviamente que si los quieren hacer todos iguales, los pueden hacer todos iguales. Acá, como es una muestra, vamos a variar con los colores y para que quede más vistoso. Empezamos por este centro. Es un anillo mágico y dentro de este anillo voy a tejer varetas. Ahí, este fucsia es apenas un toquecito más grueso que los que tengo comúnmente, pero nada, una nada, debe ser, no sé, son la misma marca, pero hay veces varían. Entonces, al hacerlo doble queda gordito. Este está bastante gordito también, porque está tejido con la lanita doble. Entonces, acá voy a tejer 16 varetas. Así, simple. Me quedo tejiendo esos puntitos. Tengo aquí los 16 puntitos, vamos a cerrar. Yo les mencionaba que parece más gruesito, pero una nada misma debe ser. Lo siento en los dedos. Uno cuando está acostumbrado a tejer durante tanto tiempo, ya tocando las hebras uno se da cuenta. Bien, ahora voy a cerrar con un puntito deslizado y aquí mismo voy a tejer un punto bajo, o sea que hago una cadenita y tejo el punto bajo. Ahora, con este mismo color vamos a hacer una serie de arcos y luego sí corto para combinar con un segundo color. Estos arcos van a ser de 4 cadenas. 4. Pero a partir de donde está tomado el punto bajo vamos a contar 3 puntos y en el cuarto pincho nuevamente para tejer un punto bajo. Entonces acá hice un arco que queda bien pegadito a este círculo. 4 cadenas, verifico dónde está porque estos son estos colores, 1, 2, 3, en el cuarto vuelvo a hacer un punto bajo. ¿Ven? En total son 4 arcos, así que me quedo tejiendo. Bien, voy a saltar los últimos 3 puntos y donde estaba el puntito bajo, ahí voy a cerrar con un punto deslizado, cadenita para hacer nudo y con este color por ahora termino. Miren cómo va a quedar bien ajustadito quedan estos arcos, ¿ven? Quedan muy pegados al círculo. Voy a llevar esta hebra hacia atrás, la pueden enhebrar en una aguja, voy a ver si con esta que es media gordita me lo puedo llevar
Ahí, así no me molesta. Este nudo mágico, recuerden que tienen que hacer un nudito y luego esconder, pero hagan un nudito siempre para no fallar. Bueno, el segundo color. El segundo color va a ser esta parte interna del pétalo. Entonces yo voy a elegir este rosado que es un rosa bebé y jugamos con los colores. Bien, ahora voy a empezar aquí, miren. En uno de los arcos, ahí, voy a tejer grupos de 2 varetas que las vamos a cerrar juntas. Entonces comienzo con la primera, tejo la segunda y cierro. Un arco de 3 cadenas. Y voy de nuevo, el mismo punto, la misma mota. Una vareta, 2 y cierro todo junto, ahí, ¿ven? Van a entrar 4 motitas por cada arco y las separamos con 3 cadenas. Ahí va la tercera mota, tejo una, 2 varetas, las cierro y nuevamente un arco de 3 cadenas. Y la última mota para este pequeño arco. Miren qué bonita es esta flor. Ahí, ¿ven? Por cada arco vamos a tejer estas 4 motas y vamos a separar con estos 3 arcos de 3 cadenas. Ahora, aquí cuando llego al borde voy a tejer una sola cadenita y salto al próximo arco. Repito el mismo movimiento. Cuando unimos este grupo con el próximo, solamente vamos a tejer una cadenita. O sea, cuando salto de este grupo al próximo, que es el próximo arco, ahí es donde tejemos solamente una cadenita. Acá cerré la vareta y no la tenía que cerrar, así que ahí va. Cierro las 2, 3 cadenitas, cierro las 2, 3 cadenitas y así hasta tener los 4 grupitos o 4 motitas que quedan pequeñas. Voy por la cuarta. Una cadena y salto al próximo arco. Cierro. ¿Ven? Así hasta terminar cuando llegue aquí a la vueltita y ya les muestro cómo seguimos. Acá completé el cuarto grupo, entonces voy a hacer una cadenita y uno este punto con este. Unimos así con un puntito deslizado y corto. Bien, yo corté obviamente como les mencionaba porque elegí combinar varios colores. Acá me gusta ir como de más oscuro a más claro, entonces buscamos algún otro color más suave, podría ser blanco, natural, rosa, más claro todavía, amarillo, algún color de esos claritos. Yo podría elegir este lila que vamos con esta gama y queda bonito. Podría ser también un amarillo bien clarito, quedaría muy bien aquí, o un color natural. Pero bueno, tengo estos colores que me gustan. Y vamos a empezar a hacer lo que forman como una especie de pétalos. Miren qué bonitos. Bien, vamos a empezar. Esta también la voy a mandar hacia atrás, así no me molesta por ahora. Después voy a esconder todas estas hebritas. Bueno, no la mandé muy lejos porque pensé que había pinchado el punto. Esperen que la voy a hacer de vuelta. Ahora sí, la mando hacia atrás. Ahí. Vamos a trabajar, para empezar, dentro de, elegimos uno de estos grupos. Y bueno, voy a elegir aquí. Dentro de estos 4, ahí, voy a elegir el que está aquí en el borde. Y vamos a hacer así. Varetas.
En cada arco vamos a tejer varetas. Acá tejo la primera vareta y dentro de este pequeño arco vamos a tejer 6 varetas. El arco es chiquito, pero es lo que nos va a dar ese efecto del pétalo como que se curva y queda muy bonito. Tengo 3 varetas, 4, 5 y 6. Les va a dar la sensación de que esto no entra. Sandra, ¿qué me estás diciendo? Me van a decir no, no, no. Van a ver que calzan muy bien ahí adentro. Esperen que acá se me salió esta hebra y eso hizo un matete. Entran bien apretaditos, pero es la idea para que forme ese efecto tan lindo. Bueno, ahora voy a tejer una media vareta en relieve y la vamos a agarrar por detrás de esta mota. Ahí paso y tejo una media vareta en relieve. Esperen que lo voy a hacer de vuelta porque se me engancho. Ahí. La media vareta va a permitir de que este pétalo baje y el próximo también, que baje un poco. Ahora en el arco del medio voy a tejer 7 varetas. 6 y 7 en el del medio, pues son 3 arcos por cada grupo. Vuelvo a hacer la media vareta tejiendo desde aquí atrás en relieve para poder bajar este pétalo. Ahí. ¿Ven? Solitos se van a ir formando estas curvas y la verdad queda muy bonito. Ahora estoy en el arco de un lateral, va a ser igual que este, 6 varetas. Solo el del medio va a llevar 7 varetas. Bien, ahora vamos a hacer una vareta en relieve, o sea, aquí entre este pétalo y el del medio vamos a bajar con medias varetas, pero ahora vamos a hacer un punto en relieve, pero lo vamos a tomar aquí abajo, entonces va a ser vareta, no va a ser media vareta. Miren, tomo la lazada, esto es cuando llegamos al borde, ven aquí, voy hasta aquí abajo y voy a sujetar donde nosotros hicimos los arcos que tejimos este punto bajo. Bueno, ese es el punto que voy a abrazar y tejo una vareta ahí, ¿ven? Y ahora comienzo de nuevo en este primer arco, directamente ahí voy tomando las 6 varetas que corresponden y solitos se van formando estos pétalos súper vistosos. 5 y 6. Ahí. Nuevamente viene la media vareta porque tengo que abrazar esta motita ahí. Me encuentro con el arco del medio, entonces en este arco recuerden que van 7 varetas. Me toca nuevamente tejer la media vareta de este lado. Y una vez más las 6 varetas. Bueno, voy a tejer una vez más esa vareta en relieve para que les quede bien claro. Pero es repetir, simplemente repetir estos pasos, estos movimientos. Tengo 5, voy por la sexta. Bien. Y tengo un matete acá atrás. ¿Ven? Este es el movimiento que vamos a hacer ahora. La vareta, que realmente son 4. ¿Ven? Una por cada punto que habíamos hecho en esta hilera que tenían los arcos. Ahí. Esta es vareta, no es media vareta. Ahí. Y se reinicia, obviamente. Empezamos con este grupito de 6 varetas. Tejo hasta acá, lo apoyo en la mesa y les muestro. Miren cómo solito se van envolviendo estos pétalos y quedan preciosos. Y todavía falta el marco exterior, así que van a ver qué bonito que queda este trabajo.
Me quedo tejiendo. Bien, acá llegué al último pétalo, pero acá tenemos que hacer esta vareta en relieve y también al mismo tiempo tenemos que unir con el otro pétalo. Entonces vamos a hacer la vareta. Voy hasta aquí abajo. Pueden doblar la pieza porque es como que les va a costar un poquito. Y antes de cerrar la vareta del todo, voy a pinchar la primer vareta ahí. Y ahora sí paso, engancho ahí, paso y cierro la vareta. Si les parece dificultoso, lo hacen de esta manera. Todas las opciones, ¿vieron? Hago la vareta, la tejo y la cierro, paso y tejo un punto deslizado. De las dos maneras lo pueden cerrar y queda perfecto igual. Cadenita para hacer nudo, tiro la hebra y ajusto. Bien. Hicimos la primera parte de esta flor que miren lo que es así solita. La pueden aplicar en un montón de proyectos, pero a este le vamos a hacer este marco divino. Bueno, ahora vamos a hacer el marco exterior, como está aquí, miren qué belleza. Yo lo combiné con dos colores, pero ustedes lo pueden hacer con un solo color. Vamos a tejer esta parte primera, que está ahí. Y vamos a empezar, miren, lo vamos a poner así de frente, porque vamos a empezar donde está esta vareta en relieve, que es entre un grupo y el otro. Vamos a doblar un poquito los pétalos y nos vamos a encontrar con esa unión, esta unión que está ahí atrás, que es de estos dos grupos. Esa era la unión. Bueno, ahí es donde vamos a comenzar. Esto va a ser una de las esquinas de este próximo cuadradito. Entonces levanto la primer vareta y vamos a separar con una cadenita. Tejo una segunda vareta. Ahí. Tengo todas las hebritas atrás. Una cadenita y una tercera vareta para esta esquina. Bien. Esto va a ser una de las esquinas. Separo con una cadenita y miren, voy a ir por detrás. Acá tejimos la media vareta en relieve y acá también. Entonces, si yo lo doblo para ver la parte de atrás, ustedes van a ver que acá está donde abrazamos ese punto en relieve, este y este. En esas hebritas es donde vamos a tejer un punto bajo. Hice la cadena al aire y voy a abrazar este punto. Tejo un punto bajo. Una cadena al aire, salto al otro punto. Ahí. Punto bajo. Una cadena al aire y me encuentro nuevamente en la esquina, aquí donde estaba esta unión, y vuelvo a tejer esas tres varetas que las separamos. Esperen que se me engancha. Las separamos con una cadenita de por medio. Tejo la primera vareta, una cadena. Segunda vareta, una cadena. Tercera vareta, ahí, una cadena. Hicimos la segunda esquina. Acá tenemos la primera, aquí la segunda. Hice la cadena, entonces voy en búsqueda de estos puntitos que están aquí atrás. Y ahí es donde tengo que pellizcar, punto bajo, cadena, busco el otro. Eran dos por lado, esperen que acá pellizqué en donde no debía. Ahí, lo doblo, busco ese puntito, punto bajo, cadena y otra vez una de las esquinas. Fácil. Y se va formando la base para este cuadrado final que tiene esta flor, este marco que le hacemos. Entonces la flor va a quedar como cruzada al cuadrado. Nosotros estamos haciendo este cuadrado y la flor, miren cómo va a quedar, que también forma una especie de cuadradito, pero queda al revés. Y la verdad que el efecto es fantástico. Bueno, me quedo a dar toda la vueltita y vamos a tejer una hilera más. En mi caso con este color. Si ustedes eligen hacer todo el cuadrado de fondo con un color, continúan. Entonces ya les muestro
cuando termine cómo hacemos esa segunda hilera. Cadenita y cerramos la vuelta buscando esta primer vareta, ahí. Cierro con un punto deslizado. Lo voy a girar para que lo puedan ver porque acá la flor pobre quedó toda abollada. Pero así les tiene que quedar esta primer parte del cuadradito de afuera, ¿ven? Ahí. Bien, ahora vamos a dar una segunda hilera. Me voy a mover dentro de este primer arco con un punto deslizado. Levanto una vareta, ahí, dentro de este arco vamos a trabajar. Una cadena y otra vareta en el mismo espacio. Bien, acá tenemos dos varetas en este pequeño espacio. Ahora voy a hacer un arco de 2 cadenas. Y repito en este huequito este trabajo. Una vareta, una cadena y una vareta en el mismo lugar. Bien, ahí. Ahora vamos a hacer así, una cadena y tejo una vareta en el arco este que viene. Una cadena, tejo en el arco próximo. Una cadena y tejo en este próximo arco. Ahí, ¿ven? Van 3 varetitas. Ahí. Y ahora vamos a formar la otra esquina. Una cadena y dentro de este huequito tejo 2 varetas. Vareta, cadena y vareta. Y para formar bien la esquinita vamos a tejer 2 cadenas y salto al otro espacio. Y vuelvo a tejer vareta, cadena y vareta en el mismo lugar. Es fácil. Bien, y ahora vamos a repetir estas 3 que están ahí en un lateral. Cadena en el arco, una vareta. Cadena en el próximo arco, en todas estas hilachas que están aquí. Ahí, una vareta. Esto va a ser por 3 veces. Cadena y una vareta en este último arquito. Bien, terminamos el segundo lateral. ¿Ven? Así. Así. Y ahora nos tocaría hacer la otra esquina, que la formamos en estos 2 huequitos. Ahí. Pasos simples. ¿Me quedo tejiendo? Bien, acá hice la última cadenita y cerramos esta hilera. 1, 2, 3. Con un punto deslizado. Yo voy a cambiar con un color un poco más oscurito, un verde más oscurito, y combino 2 colores de verde, que es lo que a mí me gustó, pero ya saben, ustedes pueden continuar. Entonces con este verde vamos a hacer así. Empezamos en una de las esquinas, voy a empezar acá que está lejos del nudo. Ahí. Y ahora vamos a tejer una serie de varetas. Tejo la primera en la esquina ahí, 1, 2, 2 varetas. Ahora vamos a hacer un arco de 3 cadenitas y otra vez 2 varetas en la misma esquinita. Así. Bien, formamos la primera esquina, ¿ven? Ahora vamos a tejer así. Sobre cada una de las varetas vamos a tejer una vareta. Y en cada una de las cadenitas que dejamos al aire también tejemos una vareta. Entonces formamos un marco bastante cerradito todo alrededor de este trabajo que hemos terminado recién. Ahí, ¿ven? Todo en vareta. Donde está la cadena, vareta. Y donde está la vareta, vareta. Así de simple. De paso me voy llevando esa hebrita de inicio y la voy escondiendo. Pero esto es muy fácil, este último. Bueno, en realidad todas las flores es fácil. Lo que tiene de bonito es que los movimientos que llevan cada uno de los puntos que van formando este dibujo, este relieve tan lindo, la verdad que vale la pena. Vale la pena, llevan trabajo, todo lo que hagamos artesanalmente siempre lleva su trabajo, pero vale la pena. Son trabajos que terminan siendo únicos. Acá llegué a la otra esquina, entonces tejí las 2 varetas, las 3 cadenas y las 2 varetas que corresponden.
Ahí. ¿Ven? Así de simple. Así me quedo tejiendo todo alrededor. Bueno amigos, miren qué bonito. Yo agregué una hilera más acá, un marquito con alguno de los colores que utilizamos en cada flor. Queda muy bonito. Ahora, si ustedes quisieran hacer todos los marcos con un solo color para todos los cuadraditos, también lo pueden hacer. O puede ser un color distinto a de la flor, por ejemplo un blanco, un negro, y hacen todo un marco a todos los cuadraditos con el mismo color. Bien, esto es hiper fácil. Yo acá cerré con un puntito deslizado porque cerramos como cualquier otra hilera. Voy a empezar acá mismo. Entonces, en las esquinas vamos a tejer 3 puntos bajos. Ahí. Tejo uno, con cadenita y todo. Acá lo vamos a hacer bien completito. 2 y 3. Y luego, punto por punto, vamos a ir tejiendo un punto bajo. Esto sería ya, para mí, el final de este cuadradito. Si ustedes lo quisieran hacer más grande, bueno, pueden combinar puntos bajos, varetas, algún punto que a ustedes les guste y hacen que este cuadradito crezca, que sea un poquito más grande. Pero miren, fácil, fácil, fácil. Ahí me quedo tejiendo hasta dar toda la vuelta. Miren qué belleza. Ya escondí las hebras, corté, miren qué bonito que queda enmarcado. Es hermoso, hermoso este cuadradito. Espero que les guste tanto como me gustó a mí. Divino. Yo lo vi y me enamoré. Dije, no, tengo que sacar ese cuadradito y compartirlo con todos mis amigos del canal. Espero que les guste, que lo tejan y que hagan cosas hermosísimas con estos trabajos artesanales que ya saben. Las manitos son las que crean estas maravillas, así que les dejo un besito y que sigan disfrutando del tejido. Chao, gracias.